Vale, muchas gracias. Vale, pues bienvenidos a todos, a los que os habéis conectado hoy para ver el meeting de inversión de Domo Valencia 30. Para los que es la primera vez, os cuento un poco sobre Domoblock, ya que el inicio de Domoblock está marcado para facilitar el acceso a un producto inmobiliario desde 200 euros, desde cualquier parte del mundo, ya que tenemos inversores invirtiendo de 14 países diferentes. Totalmente pasivo, ya que todos los inversores pueden invertir en nuestros proyectos prácticamente desde 3 clics y luego podéis recuperar la inversión en un plazo de entre 6 y 12 meses en función del tipo de inversión proyecto desde el que hayáis decidido invertir. Con esto vamos a ver los proyectos con los que hemos finalizado ya con éxito. Por un lado tenemos Domo Valencia 19, que finalizó en el mes de julio aproximadamente, donde obtuvimos una rentabilidad anualizada del 20,23%. Por un lado tenemos la propuesta y el resultado obtenido en los renders, Domo Valencia 20, con una rentabilidad anualizada obtenida del 14,60%. Y por último, Domo Valencia 21, obteniendo una rentabilidad anualizada del 14,91%. Estas propuestas, como veis, a la izquierda tenemos los renders propuestos por el equipo de producción y a la derecha tenéis unas fotografías reales una vez finalizado el proyecto. Como resultados de Domoblock, en 2025, en el periodo de enero a octubre, hemos vendido un total de 16 proyectos, obteniendo una rentabilidad media del 15,54% y una duración de 8,51 meses. En cuanto a rentabilidad y duración máxima, hemos tenido una rentabilidad mínima del 10,30% anual y máxima del 34,76% y una duración de 3,1 meses y máxima de 20 meses. Como ya sabéis, este es nuestro proyecto número 30 en Valencia. En total hemos financiado ya 44 proyectos, lo que durante estos 4 años que justo ahora hacemos en Domoblock, desde que empezamos en 2021, hemos obtenido una rentabilidad media anualizada del 17,93%, lanzando 44 proyectos y sumando a nuestra plataforma un total de 2.200 inversores y consiguiendo financiar 28,5 millones de euros. Esto es un granito para nosotros y lo que ofrecemos a partir de ahora va a ser un Domoblock mucho más exclusivo, con muchas más oportunidades, presentando más solidez en todas nuestras inversiones, teniendo procesos mucho más robustos, decidiendo con criterio y alineando la gestión de Domoblock y la sostenibilidad de todos nuestros proyectos. Y ahora nada, vamos a pasar a ver el proyecto de inversión que estamos haciendo hoy en Avenida del Oeste número 32, en Valencia. Entonces, este proyecto va a tener un objetivo de financiación de 832.688 euros con 27, una rentabilidad del 12% con 26 en 7 meses, será de un tipo préstamo participativo y un proyecto de plusvalía, es decir, se hará una recaudación de fondos al inicio del proyecto y se devolverá el capital inicial más los rendimientos al finalizar y venderse el proyecto. Como sabéis, en Domoblock tenemos marcados diferentes hitos en el proyecto, desde que se compra el inmueble hasta que se vende, y estos pasan por la compra, que irá desde el 17 al 24 de octubre. El inicio de reforma se llevará a cabo entre el 20 y el 27 de octubre, con un primer informe de obra entre la semana del 19 de noviembre, el segundo informe de obra la semana del 16 de diciembre, tercer informe de obra el 26 al 2 de enero, finalizando la reforma entre el 20 y el 27 de febrero y teniendo una venta prevista el 17 al 24 de mayo, finalizando así los 7 meses de plazo estimado que tiene el proyecto. Y ahora nada, el proyecto se encuentra en la Avenida del Oeste 32, se sitúa en un edificio clásico de 1958, con dos vecinos por planta. Será una reforma de alto standing como todos los proyectos que vamos realizando hasta ahora, con un plazo estimado de 7 meses y una rentabilidad de 12,26.
Ahora mi compañera Conchita os facilitará todos los datos del proyecto, así como reforma que vamos a realizar, os presentará renders, etcétera. Bueno, hola a todos. Nada, como os ha comentado Eric, os voy a comentar un poco, primero situaros, ¿vale? Estamos en el barrio, bueno, en el distrito de Ciudad Bella, en el barrio de San Francés. En este caso, una ubicación inmejorable. Ahora os explicaremos, de hecho hemos trabajado en esa calle, ¿vale? ¿Por qué esta ubicación es tan buena? Pues sobre todo por la cercanía a toda la parte céntrica de Valencia. Estamos justo en el epicentro, pegado al ayuntamiento, vamos a decir que súper cerca del mercado central, de la Estación del Norte. Luego también por el distintivo cultural, que al final, como sabéis, está el Teatro Olimpia, que ahora mismo es el que nos representa a escasos metros eh, de lo que sería el inmueble. Luego tenemos pues, sobre todo una gran oferta gastronómica por alrededor. Y por último también el tema de la movilidad y las conexiones del transporte. ¿Vale? Nos encontramos con una conexión directa tanto por la red de metro como los autobuses en toda la parte de la conexión en la ciudad. Luego, ¿qué perfil es el de ese futuro comprador, ¿no? Nosotros hemos diferenciado dos, en este caso el comprador nacional de alto patrimonio, hacemos referencia a, pues, al inversor que quiere diversificar de forma, vamos a decir, las grandes capitales de España, como podría ser Valencia, Madrid o Cataluña, ¿vale? Y también pues, familias que buscan vivir en el centro de la ciudad. Y luego, por otro lado, el comprador extranjero, que al final, pues, ¿qué busca? El estilo de vida mediterráneo, pues tanto un atractivo por la gastronomía, por la calidad de vida, por el clima, que muchos pues buscan esa segunda vivienda y pues al final donde lo hacen es en los centros de la ciudad y en este caso en Avenida del Oeste, que está justo ahí, ¿vale? Y al final, sobre todo, hablamos de un precio muy competitivo, ¿vale? Con otras ciudades. Y luego, ¿qué ventajas tiene invertir en esta zona? Lo primero, una alta demanda sostenida. ¿A qué nos referimos? A que al final, al tratarse del epicentro de la ciudad, la zona más prime, el segmento del comprador que busca calidad de vida, seguridad, etc., pues da muchísima seguridad tanto para lo que es la compra. Luego la liquidez del mercado, que en este caso, pues al tratarse de operaciones de compraventa con inmuebles totalmente reformados y con mucho encanto, pues al final es muy rápido el mercado en estos inmuebles. El tercero sería pues activos singulares. Estamos hablando de un edificio de los años 50 con techos originales, techos altos, pues en este caso pavimentos. Entonces lo que hacen es darle un valor muchísimo mayor. Y por último, como os he comentado, el comprador solvente. Al final, al tratarse de un perfil medio alto, tanto nacional como extranjero, eso hace que favorezca este tipo de operaciones. Luego queríamos contaros que en esta calle ya tuvimos un caso de éxito, concretamente en Avenida del Oeste 47, en la que la rentabilidad estimada era del 13,8 y obtuvimos un 16,73%. Y la duración prevista era de 7 meses y la obtuvimos en 6,2 meses. Este concretamente lo vendemos por junio aproximadamente, ¿vale? Entonces esto pues demuestra que ya controlamos mucho el inmueble y sobre todo que sabemos cómo focalizar la reforma que ahora os voy a contar. Como veis, este es el edificio, es el cara vista justo que tenemos justo enfrente de la fotografía. Este es el portal, un portal señorial con elevador, con silla elevadora, ¿vale? Para también garantizar la posibilidad a cualquier comprador. Estas serían las vistas desde el balcón. Ya vemos al fondo, que lo podéis ver el mercado, ¿vale? Está, como os he comentado, a escasos metros y una calle con muchísima importancia y relevancia en Valencia. ¿Vale? Aquí lo vemos, el mercado central, pues un icono valenciano que lo tenemos nada, se veía desde el balcón, incluso a escasos metros. Aquí tenemos la lonja de la seda. Y luego, por último, pasamos a la prerreforma. Queríamos enseñaros unas imágenes del porqué, eh, del cómo está el inmueble, ¿vale? En este caso es un inmueble que parte de un inicio de reforma de un comprador. Era un comprador extranjero que quería comprar la vivienda y hacer una reforma. En este caso por una falta de liquidez y también
por querer depositar su dinero en otro lugar, pues lo puso a la venta. Eso nos facilitó también el precio de adquisición, perdón. Entonces, os queríamos enseñar en estas imágenes, lo primero, el estado actual, pero sobre todo también las alturas, ¿vale? Que vemos que son techos muy altos, y la luminosidad. Para nosotros, lo repito muchísimo, es uno de nuestros focos y unos puntos más importantes para la adquisición de los inmuebles. Y en este caso, todas las ventanas son muy grandes, muy luminosas y espacios amplios. Ahora pasamos al plano de estado actual, ¿vale? Como os he comentado que estábamos en una fase de reforma, estaban en una fase de reforma, perdón, los espacios nos han venido súper bien, algunas cosas las hemos cogido y otras cosas las vamos a cambiar, ¿vale? En el estado actual ya encontramos un espacio abierto de salón-comedor, la parte de la entrada y lo que sería la cocina. Desde la cocina accedían a una lavandería, todo eso, como veis, o sea, son espacios diáfanos, ¿vale? No aparece ningún mobiliario ni nada que nos interrumpa, vamos a decir, la visual, y nos ha permitido también tener más claro aún la reforma. Accedíamos al distribuidor al primer baño, un baño común, que daba servicio a las dos habitaciones. Y por último, la habitación en suite, una habitación planteada con vestidor, habitación y un baño. Y ahora os voy a enseñar un poco la propuesta, ¿vale? En este caso, partimos de, como os he dicho, de ese salón, hall de entrada, cocina, comedor conjunto, ¿vale? Con muchísima luminosidad, además de tener un pequeño balcón que habéis podido también ver desde la fachada. Ahora veremos las infografías, pero en este caso la cocina es una cocina abierta, pero con una isla central, que lo que nos da también es un poco de separación del salón y muchísima conexión y muchísima vida en torno a la cocina. Nosotros hemos decidido quitar la lavandería, hemos generado un baño más, ¿vale? Creíamos que iba a darle un punto mucho más alto a la vivienda, tener 3 baños, ¿vale? Dos de ellos en suite. Y el espacio de lavandería lo dejamos en un armario dando al distribuidor, que lo que nos da es la posibilidad de tener como una lavandería conectada con el distribuidor y darle un uso, que ya nos ha funcionado en muchísimos de nuestros inmuebles. Entonces aparece ese baño que da servicio únicamente a la habitación 2. Luego tenemos la habitación 1, que es la que tiene el baño en suite, como podéis ir viendo. Y por último tenemos la suite, que para nosotros es la joya, en este caso, del inmueble. ¿Por qué? Porque aparece un vestidor enorme, con un atractivo grandísimo, directo a la apertura de la puerta. Vamos a encontrar una zona de tocador y luego aparecerá esa habitación, ¿vale? Muy grande, con una zona de lectura, con una zona incluso de estantería que ahora veréis. Y por último, ese baño que también sigue muchísimo las tendencias con separado, lo que sería la zona del lavabo con la zona del inodoro y la ducha. Ahora os voy a ir enseñando unas infografías. Esta primera que veis aquí es la zona del salón comedor. Para nosotros es muy importante, a ver, un segundo al anterior, por favor. Gracias. Para nosotros es muy importante el tema de la iluminación. Como veis, natural hay muchísima, eso lo tenemos ya. Y lo que nos hacemos es, vamos a decir, hacer un estudio lumínico para conseguir también la creación de ambientes. Mediante la luz lo que hacemos es dar la posibilidad a ir jugando con LEDs indirectos en esas bandejas, en esas candilejas superiores que veis arriba, que juegan con los espacios y vamos a decirlo, los marcan un poco. Tenemos el espacio del comedor, ¿vale? Y el espacio del salón. A pesar de estar unidos, estas dos candilejas nos dan una separación muy clara de esos espacios, ¿vale? Además nos permiten poner molduras en los techos, que para nosotros también es muy importante porque ahora están en absoluta tendencia y es un valor un valor añadido para el cliente final. Por este lado ya vemos las vistas un poco desde la zona de lo que sería el sofá. Vemos un espacio de tele muy grande con un mueble a medida de lado a lado, ¿vale? Y de fondo vemos esa isla que os he comentado que era importante porque es donde también se va a generar muchísima vida. También vemos la candileja de la entrada, ¿vale? Con esa luz indirecta que también nos marca esa entrada y esa separación del salón con lo que sería la entrada. Esta es otra perspectiva, de fondo vemos, a pesar de que hay mucha luz, sobre todo exterior, pero vemos que para nosotros también es muy importante el tema de los juegos con las molduras, ¿vale? Se ve poco porque además se ve un poco pixelado, pero jugamos mucho con las molduras en lo que serían las paredes y los techos, además de los apliques que generan esas luces en lo que serían las paredes. En este caso el suelo lo colocamos en forma de espiga, que también está pues muy valorado en el sector que estamos moviéndonos.
Por último, la zona de la cocina, ¿vale? Totalmente equipada con un juego de bancada en forma de cascada que lo que hace es hacer como una cáscara en la zona de la isla, ¿vale? Y genera dos ambientes. Por un lado la zona de taburetes y por otro lado la zona de cocina, la zona de cocción, vamos a decir. Hacemos una sustitución de pavimento que aún lo que hace es generar ese espacio mayor y sobre todo también salvaguardamos del tema del agua. En este caso hemos tratado de usar colores blancos para intentar integrarlo lo máximo posible en el espacio y aparece, pues como digo, además un tema muy importante para nosotros, la luminosidad en la cocina, una ventana directa a esta cocina para poder también estar a gusto dentro de la cocina. Esta sería la habitación 2, que es la habitación del fondo. En este caso da un patio de manzana muy grande, ¿vale? Que también marcar un poco el detalle de las molduras en las paredes, también el mobiliario, que como os comentamos siempre en este tipo de inmuebles, los damos totalmente equipados, al igual que las cortinas. Para nosotros también es muy importante llegar a los detalles y que el cliente final pueda valorar que hemos cuidado su vivienda, como puede ser el ocultar los rieles de las cortinas mediante ese oscuro que aparece ahí al fondo, que como veis lo que da es una, una imagen de caída de lo que es la cortina. ¿Vale? Luego el tema de los armarios, también armarios de lado a lado, en este caso, armarios que como veis van igualados a la altura de las puertas que van a techo por la zona del pasillo, pero que por la zona de las habitaciones aparecen eh, más altas de lo normal, no es una puerta estándar, hacemos puertas muy grandes que también están muy valoradas por el cliente final. Luego, a nosotros nos gusta jugar mucho porque al cliente final valora mucho que el baño, sobre todo el baño de invitados, que es el baño que da al pasillo, sea un baño muy colorido, muy divertido. Nosotros pues, queremos mostrar ahí un poco de color, obviamente con un toque sobrio, ¿vale? Entonces hacemos esa pared verde que nos ha funcionado también muy bien jugando con el resto de paredes, vamos a decir, alicatados en tonos más neutros. Y por último, como os he comentado al principio, la joya del inmueble, que es esta habitación en suite, ¿vale? Esta es la zona de cabecero, un cabecero de madera de color rogal que combinado con tanto las molduras superiores como con incluso las mesitas de noche colgadas y la iluminación suspendida genera esta amplitud y este ambiente. Luego, como os he dicho, esta zona de enfrente de la cama nos da incluso juego a montar una estantería y que ahí puedan tener una zona de lectura y que puedan ponerse unos sillones para leer. Y pasamos al baño, un baño que jugamos con los dos espacios. A la izquierda podríamos acceder a lo que sería la zona de la ducha y a la derecha la zona del inodoro con esa ventana para también pues, tener luminosidad. Y eso sería la parte central de lo que serían los lavamanos. Y por último, la zona del vestidor, un vestidor súper atractivo, con muchísimos módulos y al final nosotros lo que buscamos en este inmueble es que se pueda enamorar el cliente final de un atractivo como este, pues con vestidores, con espacios pensados directamente para él o para ella. Y por último, comentaros las mejoras energéticas y sobre todo el comparativo de lo que sería antes de la reforma y después. En este caso, como os ha comentado mi compañero Eric, la vivienda se trata o sea, es original de los años 50, 58 concretamente. En este caso, partíamos sobre todo las comparativas que tenemos, es una vivienda sin aislamiento térmico, carpinterías de madera originales con vidrio simple e instalaciones de climatización antiguas. Además, comentar que tiene una superficie útil de 161. ¿Qué ocurre? Que después de la reforma nosotros aplicamos unas mejoras, ¿vale? Estas mejoras se basan en un aislamiento térmico tanto en techos como en paredes. Esas paredes están trasdosadas con lana de roca. Luego la sustitución de carpintería mediante una carpintería de PVC con sustitución de vidrio doble con cámara. Además de unas instalaciones eficientes de climatización, ponemos climatización por Airzone, es decir, por zonas, según la, la estancia, lo que te permite controlar la climatización y hacer que tu instalación sea mucho más eficiente. Y como os he comentado y he sido muy insistente, el tema de la iluminación, que para nosotros es muy importante, tanto la regulación de esa intensidad como el control pues de los sistemas de la vivienda.
¿Todo esto qué provoca? Lo que provoca es una reducción de emisiones, ¿vale? Estamos hablando de una reducción de entre 3.300 y 7.400 kilogramos de CO2 al año, que es una barbaridad. Seguimos con una equivalencia en árboles de en torno a 170 a 370 árboles al año y la equivalencia en kilómetros estaríamos hablando de en torno a 16 a 36.000 de kilómetros al año. Y nada, para continuar con el modelo financiero, sigue mi compañero Eric para que os ponga en situación. Muchas gracias, Conchita. Seguro que vais a dejar un inmueble impecable y listo para que los futuros compradores tengan una vivienda súper adaptada a sus necesidades. Bueno, y ahora vamos con el modelo financiero. Nosotros el modelo financiero lo dividimos en dos partes. Por un lado tenemos la inversión del proyecto, por otro lado tenemos la rentabilidad y el análisis del proyecto. En esta primera parte nosotros lo que contemplamos son unos costes de adquisición que engloba el precio de compra, la comisión por inmobiliaria, impuestos y gestiones como son la notaría, registro, etcétera, ¿no? Todos estos costes englobarían un coste total de 616.950 euros. Por otro lado, tenemos los costes de la reforma integral, que serían 168.238 euros con 27. Y por último, el desarrollo y ejecución del proyecto y la gestión de Domobloc, que todo esto englobaría el coste total de la inversión y pretendemos financiar un total de 832.688 con 27 euros. Por otro lado, tendremos el análisis de rentabilidad, que son los datos estimados que pretendemos conseguir con el proyecto, que será en total de 7 meses, un ingreso neto por venta de 890.000 euros. Como sabéis, Domobloc invierte en todos los proyectos y en este caso no va a ser menos, vamos a invertir un 5%, lo que equivale a 41.634,41 euros. El total de ingresos aportados por los inversores será de 791.053,86 euros y el beneficio del proyecto será de 57.311,73, arrojando un ROI total de 6,88 y una TIR anualizada estimada de 12,26%. Por último, en este proyecto la venta privada será el día 16 de octubre a las 4 de la tarde y como novedad vamos a abrir la venta pública el día 16 de octubre a las 5 de la tarde, sin importar si llegamos al 75% de financiación o no. De manera que así los nuevos inversores ya van a saber cuándo va a estar abierta la venta pública sin tener que depender de un correo o de cualquier comunicación. También tener en cuenta que podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram, donde ahí estaremos dando todos los avances de proyecto, tanto de apertura de venta privada como pública, y además que sepáis que podéis configurar todas las alertas dentro de la plataforma para que tengáis todos estos avances de manera anticipada. También tener en cuenta que en este proyecto contamos con reinversiones del proyecto de Domo Valencia 22, con lo que habrá un capital ya reinvertido en Domo Valencia 30. Y nada, a partir de ahora ya para poder invertir en la plataforma, un breve recordatorio. Simplemente os tendréis que registrar, pasar el proceso de verificación y realizar vuestra inversión en tan solo 3 clics. Podéis escanear el código QR para que os lleve al proceso de registro para los que seáis totalmente nuevos en la plataforma. Y a partir de ahora, pues ya podréis lanzarnos todas las dudas del proyecto y nada, nuestro equipo os contestará de inmediato. Vale, pues muchas gracias, Eric. Pues tengo aquí algunas preguntas, ¿vale? Os las voy dirigiendo. Por ejemplo, tenemos varias preguntas de Juan, que la mayoría son para Conchita, ¿vale? Nos pregunta, ¿en ese edificio vive gente en propiedad? Sí, o sea, no contamos con todos los datos. Sí que es cierto que nos hemos podido cruzar con algún vecino, además de tener constancia de ello, de que la mayoría son propietarios. Pero sí que es cierto que tampoco podemos averiguarlo al 100%, ¿vale? No hay aparentemente ningún edificio, ahora mismo no hay ninguna vivienda en alquiler, ni aparentemente ninguna persona que nos hemos cruzado ni nada parecía que estaba en alquiler, vamos. Vale, gracias. ¿Y en el entresuelo qué hay? El entresuelo es un comercio. De hecho, lo que sería el catastro ya lo recoge así. No sé decir exactamente qué hace, qué se dedica, pero sí que o sea, está en funcionamiento.
Vale, a esta ya te hemos contestado, ¿vale? Porque nos indica Juan, en los docs parece que ya se inició la reforma, ¿vale? Entonces esa la hemos comentado antes. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿en esa calle y aledañas hay bares de copas? ¿Es tranquila esa calle? Sí, Avenida del Oeste es una calle, vamos a decir, que conecta como las dos partes más importantes de Valencia, ¿no? Estamos hablando con una conexión directa con lo que sería la Plaza de San Agustín, ¿vale? Con la Plaza del Mercado Central. Vamos a decir que en ese tránsito, bares de copas como tal, yo diría que no hay. O sea, son más lo que serían cafeterías, o sea, sí que hay, como he dicho, gastronomía y demás, pero lo que serían bares de copas y todo eso no. De hecho, no están en esa zona. Carlos. Vale. De 0 a 10, ¿qué probabilidad hay de que se retrase la venta del inmueble? A ver, como tal, nosotros lo que hacemos es hacer un estudio, ¿vale? Un estudio tanto de viabilidad como de duración, ¿vale? En este caso, el estudio de duración que hemos hecho, calculamos unos tiempos estimados para lo que sería la reforma y también un tiempo para la comercialización. Como tal, la venta prevemos que no se va a retrasar, no tendría por qué retrasarse porque ya contamos tanto con el de, como os he dicho, como el de la reforma, que son aproximadamente unos 4 meses, y dejando 3 meses para comercializar. Por luego nuestra experiencia, por un poco cómo ha ido el mercado en Valencia en los últimos meses, prevemos que no se va a retrasar. No tendría por qué retrasarse, vamos. Vale, gracias, Conchita. Eh, Referente a ese tema, ¿notáis agotamiento de compras en este mercado? En Valencia en general se refiere. No, o sea, de hecho, justo una cosa muy curiosa es que hay unas ganas locas de la gente por comprar, pero no por nada, sino porque hay muy poca oferta. Ahora mismo en Valencia, tanto en Valencia como en otras ciudades de España, lo que hay es poca oferta de vivienda. Eso nos da la posibilidad a vender con mucha rapidez y con mucha velocidad actualmente en Valencia. Y la tendencia va a ser que siga así, porque, pues como sabéis, no hay vivienda de obra nueva, entonces, pues eso está provocando eso. Además, por supuesto, del atractivo, como os he dicho al principio, extranjero. De hecho, un dato curioso para que lo sepáis, este año en España se han cerrado el 15% de las operaciones que se han cerrado de compra de viviendas lo han hecho un cliente extranjero. Eso nos lleva a que cada vez más la tendencia sube a que el extranjero está siendo al final un comprador más que potencial para este tipo de inmuebles. Perfecto. Sobre el tema de licencias, ¿cómo funciona esta obra? Vale, en este caso se trata de una vivienda al uso, ¿vale? Es una vivienda individual, por lo tanto el tema de las licencias es muy sencillo. Nosotros lo tramitamos mediante una declaración responsable, que como la palabra indica es una responsabilidad del técnico competente. En este caso, nuestro departamento se hace responsable, por decirlo de alguna forma, de lo que sería el proyecto. Se presenta al ayuntamiento y automáticamente tienes licencia. No hay que esperar a una respuesta del ayuntamiento a no ser que haya alguna documentación que les falte o lo que sea, pero automáticamente tenemos licencia. Nosotros ya hemos preparado toda la documentación y en el momento de la adquisición del inmueble hacemos un registro en el Ayuntamiento de Valencia y a partir de ese momento, al día siguiente, ya podemos empezar la reforma. Por eso nosotros hacemos una previsión siempre de nada más comprar, empezar. Vale, gracias, Conchita. La siguiente pregunta es para Eric y es sobre el tema de las reinversiones. ¿Cuándo nos vais a indicar qué porcentaje de reinversión habrá de partida el día de la inversión de Domo Valencia 30? El plazo para retractarse para la reinversión está fijado para mañana a las 4 de la tarde, cumpliendo con el plazo de 48 horas que damos antes de comenzar el proyecto. Por lo tanto, a partir del miércoles ya podremos daros el plazo, o sea, perdón, el porcentaje de reinversión que habrá. No obstante, en la plataforma ya aparecerá reflejado durante el jueves por la mañana cuando nosotros gestionemos todas estas reinversiones. Vale.
Conchita, vuelvo a ti. Es una pregunta de Toshiba, ¿vale? Nos pregunta, ¿la pared del lavabo verde de invitados es de microcemento? No, no es microcemento, pero puedo entender tu pregunta. En este caso se trata de porcelánico, ¿vale? Son piezas de porcelánico rectificado. ¿Y qué hace el rectificado? Nos permite que la junta de unión de estas piezas sea prácticamente inexistente. Jugamos con en torno a medio centímetro. Entonces nos da muchísima posibilidad hacer desaparecer esa junta. Además, nosotros intentamos usar el efecto brillo, que es muy atrayente para el perfil del comprador, que pues suele gustar muchísimo, y en este tipo de baños combinamos el brillo para ese espacio verde, vamos a decir, para esa pared verde, combinado con tonos en color mate para el resto de los alicatados. Vale, gracias. También nos preguntan, ¿aplicamos alguna medida antiocupación entre el fin de obra y la venta? Y sí, en ese sentido, en el momento en el que nosotros realizamos la compra, una de las primeras medidas que tomamos es, bueno, ya lo tenemos acordado de antemano, es el instalar una alarma, ¿vale? Para evitar todo este tipo de situaciones y que al final hayan diferentes tipos de complicaciones que no se pueden permitir. ¿Vale? Otra pregunta también. La tenemos aquí, vale. ¿Para un piso de 3 habitaciones con 3 baños existe tanta demanda? Sí, muchísimo. O sea, de hecho, en este caso, otro dato curioso es que a más habitaciones no hace que suba el valor. En este caso, para este inmueble hemos optado por esas 3 viviendas, sobre todo porque el cliente final valora, sobre todo la habitación principal, que sea grande y espaciosa, a meter 4 habitaciones y pues que sean espacios más reducidos, sobre todo por el perfil del comprador. Al final, el extranjero, sobre todo, no suele venir prácticamente acompañado, suelen ser 2, como mucho 3 personas, y eso con incluso 2 habitaciones. De hecho, por la experiencia que tenemos, una de ellas suelen dejarla incluso de despacho. Y para el cliente nacional, pues un poco parecido. La habitación principal es el atractivo al 100%, sobre donde ponen, vamos a decir, el ojo y donde ponen un poco la ilusión. Y las últimas 2 habitaciones, las otras 2, pues las destinan a hijos, invitados, etc. Vale, gracias, Conchita. F. Raga nos acaba de preguntar también qué diferencia hay entre venta pública y venta privada. ¿Vale? En este sentido, son las dos diferentes fases de las que se compone un proyecto. ¿Vale? La fase de venta privada es la primera fase y hay que cumplir una serie de requisitos que a día de hoy son el haber realizado una primera inversión con nosotros. ¿Vale? Entonces, esa fase empieza el día 16 a las 4 de la tarde, ¿vale? Entonces, ahí todas las personas que hayan realizado una inversión con nosotros van a poder acceder a invertir en el proyecto, y todas las personas que no hayan cumplido todavía las condiciones para entrar en esa fase tendrán que esperar a la segunda fase, que es la fase de venta pública. ¿Vale? Que es en este caso cuando se llegue al 75% de la financiación y hasta que se complete el 100%. Toshiba también nos vuelve a preguntar, ¿las ventanas de las habitaciones dan al exterior o a un cielo abierto? En este caso, tenemos, vamos a decir, diferenciaríamos 3 tipos de ventanas, ¿no? Las que dan el salón comedor, que da a la calle Avenida del Oeste. Luego tenemos una de las habitaciones, que es la habitación más pequeña, que tiene una habitación, un baño en suite, que nosotros le vamos a decir que le damos una connotación de habitación de invitados, junto con las ventanas de los baños y la cocina, que dan a un patio interior. Y por último, tanto la habitación principal como la habitación 2, esas dan a un patio de manzana, que es bastante grande. Vale, gracias. También nos pregunta José si hay opción de garaje en el edificio. Estás muteada, Conchita. Ay, perdón. En este caso, el edificio no tiene garaje. Sí que es cierto que hay muchísimas plazas de garaje disponibles por la zona para poder alquilar o comprar,
Nosotros ya lo hemos tenido en cuenta, siempre lo tenemos en cuenta de si tiene garaje o no lo tiene de cara al modelo financiero. Vale. Y después, Rafael también nos pregunta sobre la inversión. ¿Qué pasa si llegado el momento el mercado ha caído y la vivienda no se vende según el precio estimado y cae en pérdidas? Alquilándola, los inversores recibirían prácticamente nada. ¿No sería mejor venderla aunque sea a pérdidas? Vale, esta te la dirijo a ti, Eric. Sí, en este caso, como sabéis, tenemos un white paper donde se recogen todas las cláusulas y que protegen a los inversores en este caso. Tenemos también varios escenarios que nosotros contemplamos como desfavorable, favorable y realista. En el caso del desfavorable o por debajo del desfavorable, nosotros tenemos una cláusula en la que no podemos vender el inmueble por debajo de los costes de la inversión durante al menos 12 meses. En este caso también, como cláusula, el inmueble se pondría en alquiler en beneficio de los inversores para poder minimizar esta pérdida que comentas y se pondría a la venta una vez el mercado estuviera otra vez activo o predispuesto a que se pueda vender. Por lo tanto, como pasó con Doma Valencia 6, es que tuvimos un proyecto activo en alquiler durante varios meses hasta que pudimos volver a ponerlo a la venta y se vendió sin problemas luego. Y por último tenemos a Sier que nos pregunta si existe trastero también en esta vivienda. Sí, así es. En este caso disponemos de un trastero que la vivienda en este caso ya tiene bastante espacio de almacenamiento, pero por si no les parece suficiente, sí que tenemos esa posibilidad. Vale, pues por ahora no quedarían, estarían todas resueltas. Si hay alguna que me haya dejado sin contestar, por favor, ponérmela también en el chat. Y ante cualquier otra duda que tengáis también, ¿vale? Vamos a esperar un par de minutitos. Vale, Toshiba nos pregunta sobre el tema de los ocupas. Referente a los vecinos, ¿habéis averiguado si hay algún vecino ocupa? Como tal, en tanto en las juntas de en la comunidad, tanto al administrador, no hay ningún vecino que esté ocupado, o al menos que no lo hayan dicho, pero cosa que sería muy raro. Y además el aspecto de la vivienda, el aspecto de las puertas, los administradores nosotros siempre contactamos previamente, no hay ningún problema con respecto a ese tema. Vale. F. Raga nos pregunta, ¿es posible invertir para no residentes en España, verdad? Sí, se puede invertir. De todas maneras, si quieres, podemos estudiar tu caso personalmente. Te escribo yo ahora un correo electrónico y lo revisamos todo con calma, ¿vale? Rafael también nos pregunta, ¿cuál es el precio de viviendas similares en la zona? En este caso, nosotros, como os he dicho, hacemos un estudio con respecto a las viviendas situadas en el mismo barrio e incluso en la misma calle, si es que hay comparativos, ¿vale? Hacemos ese comparativo. En este caso, para que el flip o para que en este caso podamos comprar y vender en el tiempo estimado, que estamos hablando de 7 meses, nosotros siempre nos situamos por debajo de esos comparativos. Es decir, si hay una vivienda que, eh, que está por encima de nuestro inmueble, nos da la posibilidad de venderlo antes. Es decir, nosotros no buscamos nunca sacar muchísima rentabilidad si eso va a hacer que perdamos el tiempo. No sé si me he explicado. Eh, Francisco Mateu nos comenta, me he dado cuenta de que no existe un extractor de humus en la cocina, por lo menos a la vista. Y también que en el dossier se menciona que el inmueble le corresponde un trastero y no se ha mencionado. En este caso, Francisco, como le he respondido a uno de tus compañeros, sí que dispone de trastero, ¿vale? Quizás se me ha pasado comentarlo, es importante y sobre todo que es muy cotizado ahora mismo para almacenar, porque al final en los inmuebles siempre se busca este adicional. Y nosotros sí que lo tenemos. Y muy bien visto, Francisco, porque en este caso en la isla, ¿vale? Aparece, como os he dicho, esa zona de cocción, esa zona de fuegos. Y lo que tiene es una extracción, es decir, una campana que la tiene pegada al techo, ¿vale? Es una extracción que va pegada completamente al techo. Sí que es cierto que no aparece en las infografías, ¿vale? Pero aparece completamente pegado.
Rafael también nos menciona sobre la comisión de la inmobiliaria, que le parece muy alta del 3,5%. Nosotros al final siempre decimos lo mismo, no intentamos que el otro no gane, sino que mientras que a nosotros nos salgan los números, podamos daros a vosotros la rentabilidad y nosotros también, obviamente, quedarnos con la gestión que más o menos teníamos prevista, nosotros ya nos quedamos tranquilos. Así que si el 3,5 en este caso es lo que ellos nos solicitaban, poco podemos hacer más. Vale. Y sobre el edificio, ¿habéis averiguado si hay pendiente alguna derrama en la comunidad de vecinos? En edificios con bastante antigüedad también hay que hacer una ITV del edificio. ¿Sabéis si ya está realizada? Sí, en este caso, como os he comentado, para nosotros es súper importante conocer la situación del administrador de finca, o sea, con el administrador de fincas, ¿no? Que eso nos da muchísimos datos de cómo está esa comunidad. Por un lado, no hay ninguna derrama. Nosotros antes de la compra pedimos un informe escrito por la comunidad de si se hay alguna deuda de pagos de la comunidad, de si existe alguna derrama pendiente o de pago o pendiente de aprobación. En este caso no se trata de ninguna de ellas actualmente. Y luego también hemos pasado que se pasa cada 50 años, en este caso la revisión del edificio. Vale, pues por ahora las tendríamos todas. Vale, de todas maneras, cualquier duda que os pueda surgir después del meeting de inversión, siempre nos podéis contactar a inversiones@domoblog.io. Os lo dejaré ahora escrito por aquí abajo en el chat, con cualquier duda que tengáis, ya sea personal, del proyecto, cualquier cosa. ¿Vale? Francisco tiene una duda más. Por otro lado, ¿sabemos los precios de los testigos si son parecidos? Sí, como os he comentado, al final el comparativo lo hacemos siempre, hacemos un comparativo con los precios del mercado y no es que sean parecidos, sino que nosotros siempre vamos a intentar salir por debajo. Salimos por debajo para poder ser los primeros en vender con un precio muy atractivo para el cliente final y obviamente que estemos vamos a decir, en el mercado. Un poco por añadir, Francisco, lo que comenta Conchita. Al final en el mercado, por hacer un símil, no existen peras y manzanas, ¿no? Entonces, obviamente no puedes comparar peras con manzanas, pero nosotros en los estudios que hacemos los homogeneizamos y hacemos que todos sean peras para que sean comparables. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de diferentes parámetros y coeficientes estudiamos cómo afecta, por ejemplo, pues la superficie al precio con respecto a nuestro comparable. Es decir, pues si estamos comparando un inmueble que tiene 20 metros más que el nuestro, pues estamos depreciando el nuestro con respecto al que comparamos por que tiene menos superficie. Entonces, al final lo que hacemos es homogenizarlo para comparar peras con peras. ¿Vale? Vale, parece que le ha quedado claro a Francisco. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Sí, efectivamente, como dice Rafael, hay un parking público también que está muy cerca de la vivienda. De hecho, bueno, también existe el parking del mismo mercado que también queda relativamente cerca de la vivienda. Bueno, parece que no quedan más preguntas por aquí. Entonces, bueno, lo dicho, cualquier cosita nos podéis contactar a través de inversiones@domoblog.io y estaremos encantados de atenderos. ¿Vale?
Vale, perfecto. Muchas gracias a todos por asistir. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.